nuestra línea 232-5167, nuestro Facebook de Las Tres Gracias también están ya abiertos y están esperando sus llamadas y sus consultas para el tema que vamos a tratar en esta parte del programa, que son las cardiopatías de la diabetes. Nuestro invitado, el doctor Jorge García, médico diabetólogo, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y obviamente le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias, muy amables. Primero, traducción simultánea. ¿Qué es esto de cardiopatías de la diabetes, doctor? A ver, lo que pasa es que muy poca gente asocia la enfermedad cardiovascular con diabetes. De hecho, la diabetes es una enfermedad cardiovascular. O sea, 8 de 10 pacientes con diabetes mueren de infarto. O sea, del corazón. Sí. Es una enfermedad del corazón. Exactamente. Y las personas creen que la diabetes se inicia, o las complicaciones de la diabetes se inician después de que se sube el azúcar. Pero en realidad las complicaciones por la diabetes inician muchos años antes de que se eleven los niveles de azúcar. Por eso, hasta el momento, desgraciadamente, ningún tratamiento ha podido demostrar ser muy efectivo en evitar el desenlace fatal del infarto en el paciente con diabetes. Nosotros, controlando los niveles de azúcar, lo que hacemos es prevenir, dijéramos, la microangiopatía, o sea, el daño en la microcirculación, pero poco hacemos en realidad con el daño en la macrocirculación, o sea, llámese coronarias, en arterias carótidas, arterias cerebrales o miembros inferiores. ¿Por qué? Porque el daño sospechándolo. Entonces, ahorita pero uno sospecha si hay presencia de alguna manifestación o hay algún síntoma, algo. Nosotros tenemos que hacer es el diagnóstico del síndrome metabólico, que es en el que en algún momento de la vida cursa con el azúcar alto. O sea, la diabetes no es una enfermedad aparte. No es elevación sola de los niveles de azúcar. Estamos hablando, ojo, de la diabetes tipo 2, porque por ahí debe haber algún televidente pensando, ay, los niños con diabetes tienen otra enfermedad distinta a la diabetes del adulto. ¿Cuál es la tipo 2? La tipo 2 es la que se presenta generalmente en las personas adultas, que es la que llaman anteriormente o no llaman comúnmente insulino requiriente o insulino dependiente, pero en realidad pueden necesitar insulina en algún momento de tratamiento. Entonces, en la diabetes tipo 1, la forma de presentación de la enfermedad es distinta a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 están involucrados un montón de factores que años previos a la elevación del azúcar, predisponen a esa persona a desarrollar un infarto. Bueno, entonces aquí va la pregunta, porque si el tema es de prevención, ¿cuáles deberían de ser los síntomas o signos de alarma para aquella persona de pronto que nos está viendo y que no sepa que tiene diabetes y que esto posteriormente entonces termine en un problema del corazón? Lo principal, y es a lo que apunta el eslogan del Día Mundial de la Diabetes, es detener la diabetes. ¿Cómo la detenemos? Lo primero es que si soy familiar de alguien con diabetes, por ejemplo, si soy hijo de una persona con diabetes, tengo 25% de probabilidades de desarrollar la diabetes. Eso solo ya me hace a mí que yo me tenga que hacer regularmente mis pruebas de glucosa. Pero si además de eso tengo sobrepeso y si además de eso también tengo hipertensión arterial, yo voy sumando puntos que me van a hacer acreedor muy probablemente a una diabetes. Una mujer, por ejemplo, que en algún momento haya tenido un embarazo y durante ese embarazo ha desarrollado una diabetes gestacional, la hace candidata número 1 a ganarse el premio de la diabetes. Entonces no es meter la cabeza en la tierra y decir, no, a mí ya se me quitó. No, uno tiene que seguir buscando esa enfermedad todos los años, siempre, para coger a tiempo esos factores que me van a llevar a desarrollar una enfermedad cardiovascular por diabetes. Yo le contaba también que este tema parte a raíz justamente de un caso cercano, una señora completamente saludable, que se cuida mucho además y que todos los años acude a su control médico y todo, y de pronto fue a notar que las piernas se le estaban oscureciendo. Entonces lo primero que uno dice, no, me está dando varices, pues algo está pasando, y se fue, se hizo el chequeo, no, todo está absolutamente bien. Empezaron a buscar y lo que encontraron justamente era una diabetes. ¿Cómo es que una diabetes puede hacer que un síntoma de estos aparezca? A ver, hay una cosa muy delicada y es, por ejemplo, en estudios que se han hecho a través de los años, hay un estudio muy interesante que se llama el estudio de prevención de diabetes. En ese estudio cogieron pacientes prediabéticos y los estudiaron con medicamentos y con dieta de ejercicio para que no pasaran a la diabetes. Pero lo aterrador del estudio es que al momento del diagnóstico de prediabetes, o sea, en lo que nosotros llamamos prediabetes, o sea, antes de que se suban los niveles de azúcar, un altísimo porcentaje de pacientes ya tenían complicaciones
y supuestamente no tenían diabetes. O sea, complicaciones que le dan al diabético, pero supuestamente no tenían diabetes. Por ejemplo, una de ellas, un 8% de los pacientes con prediabetes tenían retinopatía diabética, o sea, daño en la retina. Un 13% tenían complicaciones a nivel renal por diabetes y supuestamente no tenían diabetes. Igual pasa con el endotelio, o sea, el recubrimiento interno de las arterias, y generalmente a nivel periférico o distal empieza a presentarse una alteración de ese recubrimiento interno, lo que llamamos nosotros daño endotelial, que no es precisamente producido por los niveles de azúcar, sino por otros trastornos previos a la elevación del azúcar, que son los que producen ese tipo de lesiones. Si una persona, digamos, ya está presentando este tipo de manifestaciones que usted mencionaba, pero aún no tiene esos niveles elevados de azúcar en la sangre, a través de dieta, de ejercicio, ¿podría evitar que aparezca la diabetes y entonces haga más estragos en el organismo? A ver, en este momento nosotros la tendencia es ser muy agresivos desde el principio, inclusive iniciar medicamentos antes de que se eleve el azúcar, porque yo sabiendo qué es lo que va a producir esa enfermedad en una persona, yo no me voy a esperar a que le dé la enfermedad para que ella tenga esas complicaciones graves, porque son complicaciones graves. Yo siempre tengo que, inclusive, hay muchos pacientes que se aterran cuando le dice, usted tiene prediabetes y va a tomar este medicamento desde ya. Y ellos dicen, pero ¿por qué no ensayamos primero? No, o sea, uno no puede dejar que la enfermedad progrese, porque el fin de la enfermedad es siempre el desenlace de una enfermedad cardiovascular. Hay un tema que es, yo creo que preocupante, porque mencionaba dentro, digamos, de las personas que son propensas a la diabetes, mencionaba la obesidad, pero conozco también y tengo conocidos que tienen diabetes, son muy delgados, pero de pronto es que es la dieta alimentaria, pero no solamente estamos hablando de dulces, las harinas también ayudan mucho a subir los índices de diabetes. Sí, lo que pasa es que todo el mundo cree que el azúcar es un veneno, y no es cierto. O sea, lo que existe es un trastorno, y no propiamente del páncreas únicamente, sino un trastorno de tipo metabólico, donde no se manejan los niveles elevados de glucosa en sangre. Pero muchos de estos pacientes que uno ve ya delgados, hay que mirarlos 20 años atrás, ¿cierto? Pues ahora los ve uno delgados, pero porque están en tratamiento, están haciendo ejercicio, están haciendo dieta, pero esas personas generalmente tuvieron sobrepeso u obesidad. Entonces, inclusive una de las complicaciones de los síntomas de la diabetes es la pérdida de peso. Son 4 P's: poliuria, que es orinadera; polidipsia, que es sed; polifagia, que es comedera, y la otra P, que es pérdida de peso. Entonces, muchos pacientes de ellos es que ya uno los diagnostica cuando van en declive y están perdiendo mucho peso, pero si uno los ve unos años antes, por lo menos tenían sobrepeso. Ahora, no es propiamente solo el sobrepeso, sino uno de los índices de medición del síndrome metabólico, que es la cintura. Cualquier hombre con más de 90 centímetros de cintura, o cualquier mujer con más de 80 centímetros, por ahí empiezan a tapar. Es que es muy fácil tener 90 centímetros de cintura en un hombre, o sea, cualquiera lo tenemos. Y las mujeres más de 80, en las mujeres más de 80 centímetros, bueno, pero si una mujer tiene más de 80 centímetros de cintura, por eso alguien en alguna conferencia decía, basta 1 metro para yo diagnosticar el síndrome metabólico. Si yo tengo una cintura más de 90 y tengo triglicéridos altos, y un familiar mío, mi abuelo o mi papá o mi mamá o un hermano tiene diabetes, muy probablemente yo voy a tener una diabetes. Entonces, con eso solo yo tengo que cuidarme ya, y no tengo que estar obeso, pero la cintura marca un riesgo cardiovascular importante. Aquí la dificultad que yo veo, doctor, para esto es que, digamos que si bien los síntomas están claros, son como muy regados, son como muy difusos. Entonces, lograr, digamos, que se haga un diagnóstico adecuado en el sistema de salud que tenemos nosotros no debe ser fácil. Deben ser muchos los pacientes que pasan por un síntoma, por el otro, y que pueden pasar completamente desapercibidos como pacientes diabéticos, o no sé si está correcto decir prediabéticos. Eso es el término que se utiliza a los que todavía no se han metido dentro del grupo de diabéticos, pero más que todo eso tiene que ver, o sea, esas directrices las seguimos nosotros de la Asociación Americana de Diabetes y de la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que ya es una cuestión monetaria. O sea, en Estados Unidos el gobierno financia los medicamentos de aquellos pacientes diagnosticados con diabetes. Si no tienen diabetes no le subsidian nada, pero entonces lo que implica bajar el nivel de glucosa en sangre para diagnosticar más personas implica un costo inmenso en ese subsidio de medicamentos.
pero nosotros tenemos que hacerle fuerzas a eso, o sea, las patologías asociadas a la diabetes en un paciente que ya tiene familiar con diabetes, nosotros tenemos que buscarle eso. O sea, yo en la consulta, por ejemplo, a veces el paciente está ahí con un familiar, con el hijo, con la hija o con un hermano, y yo le hago más énfasis en el hermano y a veces hasta les hago el mismo examen ahí a los pacientes, porque a mí me interesa coger a una persona antes de que sea diabético y no cuando ya tiene la enfermedad, porque eso implica otro tipo de cosas. Claro, ¿qué puede pasar si uno no le presta atención a eso, si no tiene un diagnóstico Pues a muchos tiempo? llegan tarde dijéramos, a la consulta, es lo que yo te decía, o sea, en el momento del diagnóstico ya un gran porcentaje tienen complicaciones, o sea, lo mínimo es que tengan algún tipo de deterioro renal y eso no tiene reversa. Entonces uno ya empieza cuesta abajo en la progresión de enfermedades asociadas. Entonces, pues yo ve, hace 5 años apenas le diagnosticaron la diabetes y ya está en diálisis. Entonces la idea es no llegar allá, la idea es no progresar con esto, por eso el eslogan, como les decía, del 14 de noviembre es detengamos la diabetes, pero detengamos la diabetes es hagamos un diagnóstico 10 años antes de que sufra la enfermedad la persona. Es difícil decirlo y de pronto interpretarlo, pero nosotros tenemos que hacer todo el énfasis posible en que si usted tiene un familiar de primer grado de consanguinidad con diabetes y usted tiene alguna patología asociada como hipertensión, obesidad, niveles altos de colesterol o triglicéridos, recurra al médico y le diga que por favor le mida sus niveles de glucosa en sangre o la hemoglobina glucosilada, que es el examen que ya está autorizado para detectar los niveles de azúcar, porque la glicemia en ayunas oscila mucho. Entonces yo puedo llegar en el día que no la tengo ¿Esa es alta. la de la tomada de ese...? No. Esa es famosa para la curva, hipo. que no se debería llamar curva, nosotros la utilizamos solo cuando hay alguna duda razonable en un diagnóstico de diabetes. Sí. Pero no como lo utilizan libremente Glicemia en por ayunas ahí. es en... A mí me Glucemia la en ayunas y hicieron para hemoglobina. detectarme hipoglicemia, pero en la media de la nada se acabó. No había. Yo aprovecho, doctor, porque tengo dos inquietudes que precisamente una de ellas hace parte hasta de nuestra idiosincrasia, y es que en nuestra sociedad estamos llenos de doctores, de doctoras, de parteras, bueno, y demás curanderas. Entonces la abuelita diagnostica, la tía diagnostica, y lo primero entonces que hacen es que cuando lo ven a uno y le ven los ojos amarillos, usted tiene los ojos amarillos, venga, yo le veo las uñas están amarillas, usted tiene muchos, eso es diabetes. Entonces empiezan como por esos síntomas básicos a definir lo que puede ser una diabetes, por un lado, y por el otro, el tema de los niños, que es esta diabetes que se me hace como que es muy difícil, la de tipo 1, cómo hacer con un niño el tema de sus cuidados, porque bueno, con un grande si no es consciente de que no puede comer dulces, que hay ciertos alimentos que no debe consumir, el tema de estarse inyectando la insulina, pero ¿cómo es en los niños? ¿Cómo es ese proceso? Pero es que, entre otras, perdón, doctor, no es sino que un adulto le digan que no pueda comer dulce para que se le dispare la ansiedad por comer los dulces que nunca antes comió. Los meten debajo de la cama. Pues hay muchos productos dietéticos ahora igual, pero hay que tener cuidado con eso porque pues no tendrán azúcar, pero también tiene calorías. Pero en el niño, a ver, hay que decir algo importante. Nosotros anteriormente partíamos de que el diagnóstico de la diabetes tipo 1 era en menores de 40 años y mayores de 40 eran tipo 2. Ahorita eso está completamente pues abolido. Nosotros estamos diagnosticando niños con diabetes tipo 2 por la obesidad que están presentando. Pero normalmente la diabetes tipo 1 es una enfermedad muy florida, o sea, con muchos síntomas y de muy rápido diagnóstico. O sea, tiene que ser, dijéramos, estar uno dormido para que se le vaya a pasar un niño que tiene diabetes tipo 1, porque los síntomas que les dije son muy floridos. Es un niño con una sed intensa, con una gran pérdida de peso, con un gran deterioro de su estado de salud y rápidamente uno, inclusive hasta con un examen de orina, sale niveles muy elevados de glucosa en la orina. Ese niño no produce insulina y ese niño, si no iniciamos rápidamente una terapia con insulina, ese niño fallece, porque la ausencia de insulina no es compatible con la vida. Entonces en ellos el tratamiento es insulina. Y ahorita tenemos unas insulinas muy modernas, hay bombas de insulina, etcétera. Entonces con el niño no es prevenir eso, sino estar muy atentos. Y lo grave también en el niño es que generalmente en la diabetes tipo 1 no se tiene ningún familiar con diabetes tipo 1, sino es una enfermedad que de hecho es autoinmune. Se tendrán algunas otras patologías autoinmunes relacionadas con la diabetes tipo 1, pero no encuentras otro familiar con diabetes en la familia. En la diabetes tipo 2 sí, todos le dicen a uno, no, mi familia todos tienen diabetes, mi abuelita, mi tía, mi prima. Entonces yo sabía que algún día me iba a llegar, pero si sabías que algún día te iba a llegar, no porque no hiciste más tiempo antes los exámenes. Ahora, el estilo de vida saludable es el que uno tiene que imponer, las loncheras en los colegios, el bajo consumo de bebidas azucaradas o abolir las bebidas azucaradas,
tratar de disminuir los alimentos que tengan azúcares agregados. El consumo de harinas refinadas no debe existir. Todos estos paqueticos que estamos viendo ahora, si a vos te van a cancelar los de la leche, los de los yogures, a mí me van a matar los de los paqueticos. No, esos grasas trans, muchas calorías vacías, porque usted se come un paquetico de una cosa de esas y eso no lo va a llenar. Entonces, lo que sí le va a hacer es daño, son calorías vacías, son 180, 200 calorías en un paquetico de esos que le van a subir el azúcar, que le pueden subir, por ser grasas trans, le pueden subir, dijéramos, las grasas malas en la sangre. Pero entonces nosotros abolir eso, o sea, más frutas, más lácteos, más verdura, más proteína. ¿Y el azúcar que tienen las frutas no hace daño? Porque No. hay muchas que tienen Obvio buen que todo contenido de todo azúcar. en moderación, ¿cierto? Eso se llama el índice glucémico, que eso da para hablar uno un día entero. El índice glucémico casi nadie lo tiene en cuenta, o sea, no es tanto el azúcar, sino el índice glucémico de un alimento. Un ejemplo, la glucosa tiene 100 de índice glucémico y con base en esa glucosa se compararon una serie de alimentos. El pan blanco tiene 100 de índice glucémico y no es azúcar. El pan francés tiene 136, la miel de abejas tiene 104, la sandía tiene 103. La piña y el melón tienen cerca de 100. O sea, muchos alimentos tienen un alto índice glucémico, inclusive más alto que el azúcar de mesa. Esos son los que yo tengo que evitar. Y alimentos con bajo índice glucémico de algunas frutas, por ejemplo, el durazno, las fresas, la naranja, la mandarina, la pera, la manzana, tienen índices glucémicos bajos. ¿Qué quiere decir? Que se transforman muy lentamente en azúcar en la sangre. Entonces, esos son los que yo tengo que preferir. ¿Qué hace el azúcar en la sangre? Es decir, Es fuente ¿cuál de es energía. la función? Eso La energía. Es fuente de energía. O sea, Entonces, cuando se les va la mano. o sea, no, yo consumo... Por eso los niños cuando comen mucho dulce se ponen tan activos. Es fuente de energía, pero ellos tienen cómo gastarla. El problema está cuando uno tiene un metabolismo donde no utiliza esos azúcares porque tiene un fenómeno que se llama resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Sí. Entonces, en realidad, el síndrome metabólico es un síndrome de resistencia a la insulina. Y esos cambios que predisponen a la enfermedad cardiovascular son relacionados más con exceso de insulina, tratando de manejar ese exceso de azúcares. Entonces, mire que antes de la elevación del azúcar, se elevó la insulina por muchos años, tratando de controlar los niveles de azúcar en sangre, producto de lo que yo estuve comiendo en forma exagerada. Y mientras eso pasa, otros órganos se dañaban. Se van alterando, lo que les decía yo, el recubrimiento interno de las arterias, que se llama endotelio arterial. Pues aquí nos queda clarísimo que hay algunas manifestaciones a las que hay que prestarle atención, que una vez más la palabra prevención es clave en el tema de la salud. Y es increíble cómo a veces nos queremos tan poquito que no nos cuidamos. Vea que este fin de semana me contaron la historia de una droga que dan a pacientes con cáncer. Esa pastillita que se las subsidian o que se las da pues el sistema de salud puede costar $1 millón. De pacientes que van y las reclaman todos los meses, por ejemplo. Y me contaba un doctor, vea, y ese paciente que iba por todas las pastillitas y todo súper juicioso, miramos y que se murió. Pero ¿cómo si es tan efectiva? Y tenemos reportes de tanta gente que sobrevive y vive años con esto. Los pacientes que reciben la droga y van y la venden. O sea, tan poquito se quieren, tan poquito nos queremos a veces, que le damos más valor al tema del dinero, a otras cosas que a nuestra salud. Dígame, por Dios, si no es lo más importante, a prevenir, a cuidarnos. Ojo con el metro. Sí, sí. Menos de 80 las mujeres y menos de 90 los hombres. Sí. ¿Sí o no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes. Y aquí pues nos adelantamos, pero claro. así al tema del Día Mundial de la Diabetes. El Muchas Día Mundial gracias. de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, la semana entrante. Entonces usted se le llama y se le felicita ese día. No, vamos a hacer algunas cosas como para los pacientes en el Instituto Antioqueño de Diabetes. Vamos a ver que los pacientes se presenten por allá. No, pero sí hay que felicitarlo por el tema de prevención. Sí. Eso es una labor que ustedes vienen realizando, que más allá de estar pendientes del paciente es prevenir, antes de tener que combatir una enfermedad que puede ser devastadora. Así que, como ya lo dijimos, hay que cuidar nuestra salud y estar pendiente de todos esos síntomas o signos que sabemos que se pueden ser de alerta. No hay que esperar a que nos metan el sustico, hay que ir y hacerle chequeo y evaluación. Bueno, vamos entonces con más